italiana, que la mafia italiana es un conjunto de organizaciones criminales originales de Italia que se caracterizan por su estructura organizada, uso de la intimidación, la corrupción y la violencia para obtener beneficios económicos y ejercer el control sobre determinados territorios o actividades ilícitas, entre las que se destacan es la Sicilia, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra y la Sacra. Su origen se remonta en el siglo XIX, principalmente en el sur de Italia, en regiones como Sicilia, Campania y Calabria. Tras la unificación de Italia en 1861, el Estado tenía una presencia débil en muchas zonas rurales y no podía garantizar seguridad, justicia ni protección para la propiedad. En este contexto surgieron grupos que ofrecían protección a cambio de dinero o favores. Con el tiempo estos grupos evolucionaron hasta convertirse en organizaciones criminales con control territorial, uso de la violencia y capacidad para infiltrarse en la economía y la política. ¿Dónde nació cada una? La Cosa Nostra nació en Sicilia, donde en 1860 comenzó su origen y comenzó a consolidarse tras la unificación italiana de 1861. La Camorra tiene orígenes aún más antiguos, vinculados a la zona de Nápoles y la región de Campania desde 1820. La 'Ndrangheta surgió en la región de Calabria, donde en 1860 comenzó su origen y comenzó a consolidarse tras la unificación de Italia de 1861, y esta fue basada en fuertes vínculos familiares. La Sacra Corona Unita nació en Apulia, es la organización mafiosa italiana más reciente, teniendo su año de origen en 1983. Sus principales líderes es Toto Riina, quien fue el líder de la Cosa Nostra durante las décadas de 1980 y 1990. Ordenó numerosos asesinatos, incluidos los de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992. Fue detenido en 1993 tras más de 20 años prófugo. El segundo es Fernando Provenzano, sucesor de Salvatore Riina. Optó por una estrategia de bajo perfil, reduciendo la violencia visible para evitar la atención de las autoridades. Permaneció prófugo durante más de 40 años hasta su captura en 2006. El siguiente es Matteo Messina Denaro, considerado uno de los grandes jefes de la Cosa Nostra. Permaneció prófugo durante casi 30 años. Fue capturado en enero de 2023 y falleció en septiembre del mismo año mientras cumplía condena. Raro. Y el último es Rafael Cutolo, uno de los líderes más influyentes de la Camorra. Fundó la nueva Camorra organizada que tuvo gran poder en la región de Campania durante las décadas de 1970 y 1980. Los principales delitos que cometen es la extorsión, esto a través del cobro de piso, que es donde exigen pagos a comerciantes y empresarios a cambio de supuesta protección. El narcotráfico, esta la maneja especialmente la organización 'Ndrangheta, considerada una de las principales organizaciones implicadas en el tráfico transnacional de cocaína. Lavado de dinero, donde ocultan el origen ilícito de sus ganancias mediante empresas, inversiones y negocios legales. Y la corrupción, donde buscan influir en funcionarios públicos mediante sobornos o favores. La usura, que son los préstamos con intereses excesivos para controlar económicamente a las víctimas. El contrabando, pues, de mercancías como el tabaco y otros productos. El fraude y la evasión fiscal. Infiltración en contratos públicos y obras de infraestructura, y los homicidios y las amenazas. Su modus operandi es el control territorial, donde ejercen influencia en determinadas zonas, donde intimidan a la población y a los comerciantes. La intimidación y el silencio, que a través de esta genera miedo para evitar denuncias y asegurar la lealtad de sus miembros y de la comunidad. La infiltración de la economía legal, que es donde invierten el dinero ilícito en restaurantes, hoteles, constructoras, transporte y otros negocios para lavar activos. Corrupción de funcionarios, donde buscan obtener información, contratos o protección mediante actos de corrupción. Uso de empresas fachada, donde crean sociedades aparentemente legales para ocultar sus
sus actividades ilícitas, y la expansión internacional, donde establecen redes en distintos países para facilitar el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otros delitos financieros. ¿Cómo están estructuradas estos grupos? Primeramente, la Cosa Nostra. Bueno, dentro de Italia, cada mafia opera en regiones específicas. En Cosa Nostra, las ciudades con presencia es Palermo, Trapani, Agrigento y Caltanissetta. En Drácula, las principales ciudades con presencia es Gioia Tauro, Vibo Valentia, Catanzaro. En la Camorra es Nápoles, Caserta, Aversa y Salerno. En la Sacra Corona Unita es Brindisi, Tarento y ya. ¿En qué países operan? Bueno, a nivel transnacional, los países en los que operan son Alemania, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. A nivel transnacional, ¿cómo es que operan? Principalmente las redes transnacionales mantienen contactos con organizaciones criminales de distintos países, coordinan operaciones de tráfico ilícito y delitos financieros. Infiltración en la economía ilegal. En la economía legal invierten dinero ilícito en empresas como constructoras, restaurantes, hoteles, transporte y bienes raíces para ocultar el origen de sus ganancias. En el lavado de dinero, utilizan empresas y operaciones financieras para dar apariencia legal a recursos obtenidos ilícitamente. En la corrupción, en algunos casos, buscan influir en funcionarios o empresarios mediante sobornos para facilitar sus actividades. En el uso de puertos y rutas comerciales, aprovechan estos grandes puertos que son europeos para mover mercancías ilícitas, siendo especialmente relevante el puerto de investigaciones sobre el tráfico internacional. ¿Qué factores influyeron para que esta mafia pudiera surgir? Principalmente fue la debilidad del Estado. Después de una unificación de Italia en 1861, el gobierno tenía poca presencia en regiones como Sicilia, Calabria y Campania. Y pues por ende había la falta de policía, tribunales y autoridades eficaces, que esto fue lo que permitió que grupos privados ofrecieran protección a la población. Como segundo punto es la pobreza y la desigualdad. Gran parte de esta población vivía como en condiciones de pobreza, con pocas oportunidades de empleo y una marcada desigualdad en la distribución de la tierra. Obviamente pues esto favoreció a que la aparición de grupos que obtenían poder pues llegara como más fácil mediante pues estos factores como la pobreza. El tercero es la corrupción. La corrupción de algunos funcionarios permitió que estos grupos evitaran sanciones, influyeran en decisiones públicas y consolidaran su poder económico y político. El cuarto punto es la ausencia de seguridad y justicia. Pues ante la falta de protección, como ya lo mencioné, algunos propietarios y comerciantes recurrieron a grupos armados para proteger sus bienes y pues por ende esto fortaleció las primeras organizaciones mafiosas. Como quinto punto es la cultura del silencio. En varias comunidades se desarrolló una fuerte desconfianza hacia las autoridades, por lo mismo de que hacían falta. Por lo que muchas personas pues evitaban como denunciar delitos por miedo o represalias, o por considerar que resolver conflictos era un asunto privado. El sexto punto son los beneficios económicos. Con el tiempo, las organizaciones descubrieron que podían obtener grandes ganancias mediante actividades ilícitas como la extorsión, el contrabando y posteriormente el narcotráfico y el lavado de dinero. Bueno, fundamento jurídico para sancionar las conductas antijurídicas de la mafia italiana. De acuerdo con el Código Penal de Italia, los siguientes artículos se encuadran en las actividades de la mafia italiana. Asociación de tipo mafioso, que es el artículo 416 bis del Código Penal italiano. Que establece: sanciona a quienes integran, dirigen, promueven o financian una organización de tipo mafioso que utiliza la intimidación, la subordinación y la omerta. ¿Eso qué es? Es el código de silencio que lo ocupan para cometer delitos.
controlar actividades económicas o influir en la vida política. ¿Por qué se relaciona con la mafia? Porque este artículo fue creado especialmente para combatir organizaciones como la Cosa Nostra, la Camorra, Ndrangheta y la Sacra Corona Unita. Asociación para delinquir es el artículo 416 del Código Penal italiano.